Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Melquisedec. Hoy estoy con el joven Damián. Damián es un caso muy interesante porque perteneció a la religión de los Testigos de Jehová y también a la de los mormones. Estuvo comprometido con ambas religiones. Actualmente, Damián considera que ambas religiones son sectas. Y aquí en esta entrevista él nos va a explicar las razones. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, todo tranquilo. Eh, pues sí, referente a ambas religiones, principalmente con los testigos de Jehová, es lo que tienen el control más fuerte y en este caso siento que son los que más lastiman. En el caso de la religión de los mormones o los santos de los últimos días, como ellos mismos se denominan, es un poquito más sutil el control, pero sin embargo existe, ¿no? De alguna forma y otra, pues también manipulan las cosas. ¿Tú a cuál religión pertenecís primero? A los ¿Testigos de testigos Jehová de o, Jehová. mormones? Testigos de Jehová. ¿Cómo tú te hiciste testigo de Jehová? Yo estaba cursando en lo que aquí en el país de México pues viene siendo la preparatoria o el high school para los americanos, tal vez eso nos sirva más de referencia. Entonces, más o menos una edad entre los 13 15 años, pues yo estudiaba ese grado académico y tuve la oportunidad de conocer a una chica. Eso no me da pena, es por una chica que yo pues conocí a los testigos de Jehová. Ella me habló de su religión, por cuestiones un poquito evidentes tenía un interés grande en ella y decidí conocer su religión. Bueno, yo vi muchos casos así en mi congregación. Mira, chicas que porque se enamoraron de un testigo de Jehová entraron a la religión. Y hombres que también hicieron lo mismo. Generalmente, las que accedían a entrar a la religión eran las mujeres. Los hombres, por lo general, sacaban a los testigos de Jehová de la religión. Amigo, No, pero no te bueno, sígueme preocupes. contando. Si es testigo de Jehová por ella, por una chica. Así es. Realmente no es complicado llegar a ser testigo de Jehová. Te lo pintan al principio del estudio que hay que hacer muchos cambios y no. Pero realmente, pues para hacerlo no, vaya, puedes hacer el mínimo de cambios y entrar en la religión como tal y que se te permita bautizarte. Al final de cuentas, la realidad, y con tristeza lo digo, pues somos un número más para ellos, ¿no? En ese aspecto, claro, pues es sencillo llegar a entrar. Pasa que me hago testigo de Jehová y pues comienzo a avanzar con una medida rápida por el hecho de que de por sí yo siempre he sido una persona socialmente un poquito aislada, tengo un grupo de amigos muy reducido y no soy muy dado a salir ni a reunirme mucho. Entonces, pues el hecho de predicar pues para mí era convivir con las personas y como es algo que no acostumbraba se sentía bien. Recuerdo yo que desde que era publicador no bautizado trataba de hacer las 70 horas del precursorado y de alguna forma, sí, en parte por convivir con los demás, pero también creía genuinamente en el mensaje que llevábamos, ¿no? De hecho, muchas cosas que se hacen durante el servicio las critico, las reprocho, porque algo que pasa mucho en mi zona, tal vez igual en otras, es que al menos aquí en México los testigos tienden a ser muy retadores cuando llegan a tu casa. A veces te preguntan, hola, buenos días, tiene un minuto para hablar acerca de Dios, y el amo de casa realmente a veces está ocupado, está regando las plantas, está sacando la basura, está bañando a sus perros, y no falta el testigo que y le pregunta que si tiene tiempo, le dice que no, y le dice, entonces no tiene un minuto para hablar de Dios. O sea, eso de alguna forma ya es un ataque a la persona, porque evidentemente, al menos aquí en México, casi todos los mexicanos son creyentes, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar a la casa de alguien diciéndole, es que no le interesa. Sí, evidentemente no le interesa en este momento, porque está ocupado en otra actividad. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo sí las reprocho mucho y trataba de evitarlo, de al menos yo no hacerlo y si es posible comentarle a mi compañero que pues, lo evitar en la mayor medida posible, porque nuestro territorio de por sí ya es pequeño y andamos pasando cada tercer, cuarto día, la gente estaba harta. Claro, o sea, tú eras publicador no bautizado y predicabas como un precursor, hacía lo posible. O sea, tenías mucha fe en la religión de los testigos de Jehová, en lo que se te enseñaba. Tal vez aparte de mucha fe, mucho tiempo libre. Ok, entiendo. Pero sí te llegaste a bautizar. Sí, sí me llegué a bautizar. De hecho, fui precursor regular incluso, traigo mi Biblia por acá.
Lo que sí creo que ya no conservo son fotos de la clase de precursores, porque realmente hubo un tiempo en el que verdaderamente me enojé y no, o sea, decidí deshacerme de muchas cosas porque traían un mal recuerdo en mí, quería tenerlo lo más apartado posible de mi mente. Es que realmente llega a ser un insulto la forma en cómo nos tratan al final de cuentas, ¿no? Ya que te das cuenta de la realidad, pues entiendes que no quieres verte involucrado con ellos en lo más mínimo. O sea, al contrario, hasta Claro, cierto punto me pesa el haber sido testigo de Jehová durante mi vida, porque siento que son una religión que realmente se dedica a aprovecharse de las personas sin importar el daño que les puedan causar. Te limitan demasiado. De hecho, hasta en esa cuestión sectario lo entiendo, porque lo que ellos pretenden es que tengas el mínimo acceso a la información posible, ¿no? Pero a diferencia de la religión mormona te insta a tener un buen trabajo, porque ellos sí piden donaciones. O sea, sí te piden un diezmo fijo, ¿no? Y les conviene que tú tengas un ingreso de tal vez, no sé, eh, 20,000 pesos mexicanos mensuales, que para mi zona es bastante, para que ellos reciban mensualmente 2,000 pesos mexicanos, ¿no? A cambio, los testigos es danos todo lo que puedas, pero tú vive, perdón por la palabra, pero vive jodido, ¿no? O sea, no es el caso. claro. Realmente es Sí, algo los testigos de muy... Jehová instan a la persona a que sean pobres, que tengan trabajo mediocre, que se dediquen en lo posible a la predicación el mayor tiempo posible. Regresando a esto, ocurre que pues decido bautizarme. Eventualmente sí se puede, o sea, no, te digo, no es nada complicado. El que realmente quiere ser testigo de Jehová lo puede hacer sin esforzarse mucho, y eso para todos los que lo están escuchando es mentira, eso de que tienes que hacer un cambio grande en tu vida, no es cierto. O sea, hay personas que sí hacen un cambio significativo porque llegan a creer en lo que están haciendo, pero tú puedes hacerlo con el mínimo esfuerzo y listo, y puedes llegar a ser testigo de Jehová. Bueno, ocurre que antes de bautizarme me invitan a predicar en una zona de acá del sur de mi país, la región de Chiapas, y pues voy, conozco muchas personas, me vuelvo pues activo, se me toma más como un ejemplo en la congregación, lógicamente porque la persona que me invitó en ese entonces pues era una persona de mucho renombre aquí en mi localidad. Entonces, ya que regreso me bautizo y se me da la oportunidad de volver a regresar a Chiapas, en este caso pues en calidad de bautizado. En mi congregación pues ya tenía ciertos privilegios, los básicos, lo que ellos llaman en sí privilegios, ¿no? Pasar el micrófono, leer la atalaya, vaya, cositas así. Sacar tal vez el grupo de servicio, ayudar con los territorios. Realmente son cosas muy insignificantes, pero te las pintan como si fuera algo totalmente inmerecido, ¿no? Algo que solo una persona con muchísima capacitación pudiera hacer, que también es completamente mentira. Pero bueno, ocurre eso. Y cuando tengo la oportunidad de volver a apoyar en la zona de Chiapas, se me permite ayudar a ciertos ancianos a escuchar ciertos temas, debido a que había falta de siervos ministeriales y de ancianos. De hecho, creo que solo había 2 y un ministerial, y había muchos temas que atender con los, ahora sí que, pues con los demás testigos, ¿no? Con los de a pie, como le decimos coloquialmente. Entonces empiezas a escuchar una serie de circunstancias, tanto familiares, sociales, emocionales, y te das cuenta del favoritismo que tienen muchos de los ancianos hacia algunos miembros, algunos de los testigos, ¿no? Lo cual pues llega a ser un poquito insultante, porque muchos de los que se acercan, pues quieren que realmente los apoyen, están buscando ayuda sincera, y desgraciadamente lo más que reciben es un sí te escucho porque es mi responsabilidad, pero pues no me interesa en nada apoyarte. O sea, es tu problema, o sea, ve cómo lo arreglas, ¿no? A veces veíamos, o me tocó escuchar casos tanto de maltrato en la familia, eh, casos de acoso por parte de los varones hacia las mujeres, y siendo que a veces algunas de ellas eran menores de edad. Me llegó a tocar más de una ocasión que un testigo no debe de denunciar porque ensucia el nombre de Jehová. Esa es una total tontería. Yo creo que ahí todos deberían de denunciar. Desgraciadamente, pues para mi edad estaba pequeño, o sea, relativamente inmaduro en mi vida en general, en lo mental, si quieres llamarlo así. En México a los 18 años se cumple la mayoría de edad, yo me bauticé en esa edad, a los 18 años. Entonces, pero pues yo a mis 18 años era una persona muy inmadura en ese aspecto, que de hecho, pues era muy buena oveja más que otra cosa. Sí tenía ese pensamiento propio, pero tardé en darme cuenta de lo que estaba sucediendo al final de cuentas.
y de hecho siento mucho pesar por lo mismo, porque pues digo, tal vez yo propicié que muchas cosas sigan pasando al no decir algo o no pronunciarme en contra de los ancianos, ¿no? Porque yo te aseguro que si en alguna ocasión, cuando le estaba diciendo uno de los hermanos a otra chica que ella no debía de denunciar lo que le pasó con su pareja, y yo me le ponía en ese momento al anciano y decirle a la chica que debería de ir y denunciar y no escucharlo, la historia pudiera ser muy distinta. O sea, incluso pudiera estar expulsado por ellos mismos en ese mismo momento, por apostasía, por rebelión, por mala conducta, por lo que quieras. Pero la historia de esta muchachita tal vez sería otra. Claro, wow. Entonces viste todas esas irregularidades dentro de la congregación y cómo Así tú es. reaccionaste ante todo eso. O sea, ¿tu fe se enfrió o tú viste eso como parte de la imperfección humana, como lo llaman ellos? Mira, tardé un poco. Te digo, sí me hacía ruido, sí me causaba cierto malestar porque siempre he tenido ese pensamiento propio. Pero te digo, a mis 18 años, desgraciadamente, yo era una persona demasiado inmadura. Aún a la fecha entiendo que lo sigo siendo en algunos aspectos, pero en ese entonces lo era más. Y tal vez no tenía la voz o el carácter como para decir lo que yo opino o lo que consideraba que era lo correcto y que ahorita sabemos que es lo correcto, ¿no? En ese momento no pasó nada respecto a mi fe, simplemente se quedaban las cosas en mi cabeza. El verdadero problema fue que regresando de esa ida a apoyar a Chiapas, pues yo empecé a estudiar en la universidad. Y ahí sí sentí un poquito más de presión por parte de los ancianos al decirme es que tenga mucho cuidado con lo que esté estudiando. Yo estudié ingeniería civil. Y pues te pintan una idea de la universidad que no existe realmente aquí en México. La universidad en México, al menos en las localidades pequeñas, no es que te vayas a vivir a la universidad. De hecho, tú vives, prácticamente hay una universidad en cada ciudad. Universidades públicas, tú puedes llegar perfectamente desde tu casa a tu universidad y no quedarte a vivir en el campus como en la cuestión americana. El detalle aquí con los testigos es que quieren involucrar todo el modelo americano a Latinoamérica u otros países del mundo, cuando en realidad la vida universitaria no es me voy a una, ¿cómo se llama? Una fraternidad a vivir, tomo todos los días, tengo sexo todos los días, no. Entonces es muy distinta la vida universitaria, al menos aquí en Latinoamérica o ya más específicamente en México. No es eso. De hecho, tú tienes perfectamente el tiempo de salir de tu universidad, porque aquí se trata de acomodar los horarios de clases desde la mañana hasta terminar a la tarde. Tal vez empieces a las 7, 8 de la mañana para concluir tu horario académico a las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Entonces no hay necesidad de que tú te quedes horas extra en la universidad. A eso es a lo que me refiero. Entonces, yo sí entendía toda esa parte de la presión, pero ya me estaba dando cuenta de que la vida universitaria no es lo que te dicen las revistas atalayas ni lo que te dicen los ancianos. Sin embargo, pues bueno, aún pesa todo, como yo recibí estudios de parte de uno de los hijos de los ancianos de mi congregación y pues dentro de lo que cabe progresé rápido. Se me tenía cierto aprecio por tal vez la mitad de los ancianos, o la mayoría tal vez, y se me permitió incluso pues ahora sí que pedir ser procursor regular. Pues ya aún así estudiando trataba de hacer las 70 horas y pues nunca tuve problema para realmente cumplirlas, ¿no? Incluso en más de una ocasión cuando tenía vacaciones o días libres, trataba de predicar todo el día. En más de una ocasión reporté más de 100, 110 horas. Pero pues no era algo complicado en realidad. Pues no trabajaba en eso entonces, ¿no? Aquí empiezan a pasar más cosas porque yo me acuerdo que empiezo una relación con pues sí, con una chica que es testigo, también muy popular dentro de la congregación por el hecho de ser muy guapa. Entonces, pues comenzamos a salir, pero aquí fue donde ya de plano empecé a distanciarme un poquito del consejo de los ancianos, porque en más de una ocasión se me dijo de que, ay, oiga, es que no se pueden sentar juntos, no se pueden tomar de la mano. Entonces, si algo no me gustaba era que ellos intervinieran en mi relación de esa forma. Al final de cuentas, a ellos no les compete. Y sí trataba de marcarles un alto muy, muy firme y decirles que pues, es mi vida y al final de cuentas si yo quiero salir con ella solas o no, es cosa mía. Y ahí sí me ponía muy duro al decirles que incluso yo tengo el derecho a hacer 1, 2, 3, 4, 5 años de relación con ella y no casarme. O sea, tengo todo el derecho a fracasar en mi relación. Y sí me acuerdo que muchos de los ancianos que se me acercaban se enojaban, se iban, ahora sí como diríamos en México, encabronados, emputados. Pero pues bueno,
es algo que no podía comenzar a permitir. A raíz de eso, pues yo seguía siendo precursor regular y como tenía algunos ancianos que me tenían mucho aprecio, pues ellos comprendían esa parte, ¿no? Eran más relajados en ese sentido y aún así me permitieron pues terminar de más de un año de precursor y pues ser invitado a las clases del servicio de precursor. Amigo, pero interesante, duraste un año siendo precursor, bueno, más de un año. Ahora, yo tengo una curiosidad de hace rato. ¿Qué pasó con la primera chica, la que te hizo estudiar con los testigos de Jehová? Tú no fuiste novio de ella ni nada. No se pudo. Okay. Pues ahora sí que tenía ya otros intereses por otro lado y pues bueno, ahora sí que la realidad nunca me hizo caso, ¿no? Sin embargo, pues lo veía como una anécdota bonita, algo de decir que bueno, gracias a eso pues estaba donde estaba, ¿no? Como testigo de Jehová. En ese entonces lo veía como un orgullo. Sin embargo, pues ahorita lo veo así como que, oye, estás bien idiota. Entonces, pero bueno, esa chica hizo su vida aparte y incluso me invitó a su boda. Fui uno, bueno, en México se acostumbra que al menos los testigos cuando se casan, hacen un baile los novios y a veces complementan el baile con otras parejas de amigos, ¿no? O sea, amigos de los novios, básicamente. Tuve la oportunidad de participar en el vals de su boda. No, ahí no hay ningún problema. Con los testigos de Jehová, llegaste a ser precursor, fuiste a la escuela de precursores, llegaste a tener otro puesto de responsabilidad, yo qué sé, precursor, anciano. No, como anciano nunca, pero sí se me llegó a tomar en cuenta para ser siervo ministerial. Y al final de cuentas, esa es una de las partes que quería tocar porque ahí es cuando yo vi el favoritismo en muchas de las cosas. Se me había contemplado en más de una ocasión por el mismo circuito, ni siquiera por mis ancianos. Yo siempre fui una persona muy participativa en cuestión del servicio. De hecho, el inglés nunca se me dio mal y en la zona de aquí, al ser frontera con Belice, muchos ya sabrán incluso de qué ciudad es. Hay muchos beliceños viviendo en nuestra zona. Entonces, de repente en el servicio, sea tanto con el viajante de circuito o en eso entonces existía todavía el de distrito y todo, salía con ellos. Y en más de una ocasión nos topamos con angloparlantes y de hecho tienen una idea muy distinta a lo que es la religión, a diferencia de los mexicanos, ¿no? Entonces, los viajantes pues tenían a tenerme en una estima muy grande por el desempeño que tenía y que trataba de aplicar las cosas que te dije al principio, más que confrontar al amo de casa o hacerlo sentir culpable para que me quiera escuchar, procuraba de hacerme su amigo o tratar de alguna forma, bueno, esto es un término mormón, ¿no? De hermanarlo, vaya, de hacerme más su amigo y que él quiera hablar en una futura visita. No importa si esa futura visita era en 5 meses. El caso era tratar de frecuentar una amistad. Por ejemplo, si no quería hablar la primera vez, pues solo me despedía. Si me lo volvía a topar la siguiente semana o en unos días, ni siquiera le hablaba, a veces solo lo saludaba. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Algo muy rápido. Y de alguna forma las personas pues se quedaban con esa idea. Entonces los viajantes de circuito pues tenían ese concepto de mí. Y en más de una ocasión se me recomendó para ser siervo ministerial. Pasa que al tener yo estos problemas con los ancianos, al decirles pues cuál es mi posición respecto a mi noviazgo, a mis estudios, pues ellos empezaron a meter mucho de su cuchara, bueno, es un término que se usa acá, empezaron a meter mucha influencia para que no se me considerara como siervo ministerial. Eso fue algo curioso porque casi la mitad de los ancianos estaban a favor de que sí y la otra mitad de que no. Mi congregación para la zona era grande, tenía 8 ancianos, 4 y 4 realmente, ¿no? Entonces pues estaba mucho ese pleito. Obviamente había otros jóvenes igual muy buenos, muy ejemplares en cualquier aspecto de la vida, no solo como testigos de Jehová. Ahí sí lo reconozco. Las congregaciones que me tocaron, las personas eran muy, muy ejemplares, trataban de ser muy sinceras, como en todo grupo social, pues hay diferencias, hay quien te cae bien, hay quien te cae mal, hay quien se lleva bien contigo, pero se lleva mal con un amigo tuyo. Pero no es nada del otro mundo. Sin embargo, en la cuestión de los ancianos, pues sí vi mucho esa influencia de decir, es que él es muy rebelde, es muy contestón, él es muy esto, vaya, el simple hecho de querer pensar distinto. Yo siempre he tenido amigos homosexuales de toda la vida, eso también era un problema para ellos. En más de una ocasión, aquí decirle a un homosexual es algo un poco grave, es algo fuerte. Ellos se referían a muchos de mis amigos como eran testigos de Jehová y usaban esas expresiones. Sí, sin embargo se hacen muchísimas cosas en cuestiones de vocabulario. Entiendo que es muy complicado contenerse porque aún yo siendo testigo de Jehová en la escuela más de una ocasión me enojé y pues he insultado, o sea, tampoco lo voy a negar. Pero bueno, pasa eso
Y ya al final de cuentas termino enterándome por uno de los ancianos que es a raíz de que los otros no querían, que pues decidieron no darme bueno, vuelvo a lo mismo entre comillas, el privilegio de ser siervo ministerial, que pues tampoco es algo que requiera mucha preparación, ¿no? Ellos tratan de decir que un ministerial y un anciano es una persona que tiene mucho conocimiento, pero eso es mentira. Muchas veces nombran a quienes les caen bien y ya. Conocí muchos siervos ministeriales y ancianos que son unos burros, algunos que no sabían ni siquiera leer. Entonces imagínate, para dar los discursos es un problema. Así es. Pero fíjate que relacionado a lo que dices, ese hecho de caerse bien básicamente se traduce en quién se deje manipular. O sea, quién los apoya en lo que ellos decidan. Ellos no quieren una persona que piense y que opine, ellos quieren una persona que ejecute, que diga, que sea un inquisidor básicamente. Esa persona está obrando mal, hay que descubrir en qué y si no, pues plantárselo. Básicamente pasa eso. Ahora, tocante a temas de, bueno, aquí empieza lo bueno, ¿no? Porque, pues, socialmente, te digo, me involucraba mucho con los testigos y, pues, de repente tenía un grupo de amistades con las cuales salíamos a predicar fuera de horario. Aquí, por lo general, se acostumbraba a predicar en las mañanas de 9 a 11 y de 4 a 6 de la tarde. Entonces, eran los horarios de salida de los grupos, aquí en donde yo vivo. Sin embargo, pues tenía amigos con los cuales de otras congregaciones nos íbamos a predicar otro territorio más céntrico, tal vez un parque, una explanada, cosas así. Ocurre que hay una reunión social, lo clásico, ¿no? Pues hay baile y todo, pero aquí hubo una ruptura amorosa entre pues dos personas y como la chica se quejó de que solo estaban jugando con sus sentimientos, pues bueno, armaron un comité y se juntó a todos y pues querían expulsar a todo mundo, algo muy inquisitorial, si le quieres verlo así, o sea, querían cortarle la cabeza a todos, ¿no? Aquí pasa esto, de que yo me niego a tener un comité judicial, o sea, al enterarme que me estaban citando para un comité judicial, bueno, acepto, voy, bla, 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 llegan, me presentan el caso y mi resolución es, yo no tengo nada que ver en esto, o sea, no me quieran involucrar en la vida de otras personas. Estuve presente, no vi qué pasó, yo no me llevo con las personas que rompieron, no sé exactamente cuáles eran sus problemas personales, si él salía con otra lo desconozco, no me interesa, si la chica estaba muy aferrada y no se daba cuenta que él ya quería terminar, tampoco lo sé. Y aquí hago esa aclaración, digo, no, lo vuelvo a decir, no me involucren en la vida de otras personas. Y aunque sean mis amigos, yo no voy a decir algo que no me corresponde, ustedes tienen que hablar con ellos. Y sin decir mucho, pues nada más agarré, tomé mi teléfono, que era lo único que llevaba en ese momento, y me salí. O sea, me salí del Salón del Reino en ese momento, de la famosísima Sala B, ¿no? Pues lógicamente hubo más de un anciano enojado y que lo sintió como una falta de respeto. En ese momento estaba el padre de quien me dio estudio y otros dos ancianos. Acabo de aclarar que la persona que es papá de quien me dio estudio, pues me apreciaba bastante y pues él no lo tomó a mal. Los otros dos ancianos sí, en especial uno, se llama Héctor, no puedo mencionar el apellido, sino pues va a ser muy evidente, pero fue quien prácticamente salió a buscarme afuera de la sala B y tratar de pues interceptarme antes de que yo me retire, ¿no? Entonces no tenía vehículo en que moverme, ni moto, ni carro, y pues lo que tenía que hacer era parar un taxi, entonces me alcanza donde estoy parando taxi y trata de llevarme, entre comillas, por la fuerza, ¿no? Porque pues trata de tomarme del brazo. La cuestión es que yo desde chico practico deportes de contacto, específicamente taekwondo, y a mí el hecho de que me tomes el brazo ya lo percibo más como una amenaza, o sea, nadie debe de violentar mi integridad física. Entonces, mi primera reacción es soltarme del agarre y empujarlo. Y ahí ya me puse en una posición más a la defensiva y decirle, si te acercas, bueno, en palabras mexicanas es algo grosero, pero pues es una forma de decir, no te acerques, ¿no? Te voy a romper tu madre. Claro. Y es lo que yo quería, porque en ese momento ya me sentía agredido, tanto física como, bueno, emocionalmente no, físicamente me sentía agredido, incluso yo siempre le he dicho, si una persona te agrede, tú no puedes esperar que esa persona se va a calmar inmediatamente, tú tienes que estar preparado para correr o responder con mayor fuerza para que esa persona no te haga daño. Al final de cuentas, prefiero lastimar a alguien a que alguien me lastime a mí. Y de hecho, se lo dije con tanto coraje y creo que incluso se ha de haber visto en mi cara que pues simplemente se retiró, o sea, no me dijo nada. Fue que me agarra el brazo, estiro el brazo y lo empujo para zafarme el agarre
Y al querer volver a acercarse fue que se lo dije, si te acercas te voy a romper la madre, pero en un tono más agresivo. De ahí ya fue donde empezó el declive de los problemas, ¿no? Del comité judicial no pasó a mayores, o sea, al final de cuentas optaron por dejarme libre en ese aspecto, no hubo ni una censura, no hubo nada. Sin embargo, pues en esa cuestión el otro anciano estaba de que es que me tiene que pedir una disculpa, una disculpa, una disculpa, una disculpa, y en más de una ocasión se me habló de que, oye, tienes que hablar con el hermano Héctor, y yo dije, no tengo nada que hablar con él, y mucho menos me voy a disculpar, es él quien trató de agredirme, yo simplemente me defendí. El caso, para no alargar mucho el tema, pues decido cambiarme de congregación a una más cercana a donde yo vivía, o sea, a la colonia en la que yo vivía. Y pues de ahí ya prácticamente pues, veía lo mismo en la otra congregación. Como ya venía de haber visto lo que pasó en mi primera congregación, al estar en una segunda, prácticamente veía lo mismo todo el tiempo. Entonces pues sale esa famosísima atalaya que dice que el cuerpo gobernante no tiene ninguna comunicación con Dios ni con Jesucristo. Y mi primera expresión fue así de, ¿y qué hago aquí? De hecho, estaba en la reunión ese día, cerré la atalaya y me quedé. O sea, ya para ese entonces ya ni siquiera me preparaba para los estudios de congregación. Simplemente el día que lo leí dije, no, lo razoné, digo, entonces no estoy haciendo nada, estoy obedeciendo a personas igual de imperfectas que yo. La diferencia es que pues tal vez yo me tomo unos minutos más para pensar las cosas. Entonces, para eso mejor lo hago en mi casa, o sea, no pasa nada. Y ya fue que nunca más regresé. Me distancié por completo de los testigos de Jehová en ese entonces, en el 2017, si no estoy mal. Entonces, tú decidiste dejar de ser testigo de Jehová porque en la atalaya el cuerpo gobernante admitió que no tienen inspiración del Espíritu Santo, que no tienen contacto directo con Dios, y eso te decepcionó, aparte de todas las decepciones que tuviste anteriormente, supongo. Pero ¿cómo fue el proceso? ¿Tú simplemente dejaste de ir? ¿Tú mandaste carta de desasociación o te expulsaron después? Realmente, cuando leo lo de la atalaya, tomando en cuenta todo lo que ya había visto, ahora sí que no es lo mismo pues escuchar que vivirlo. Ahora sí que muchos han tenido que ser víctimas, otros nos ha tocado estar en ambas partes, ¿no? Obviamente a mí no me pasó nada grave, más allá de tal vez esa agresión, pero nunca me pasó algo que alguien tratara de violarme o que hablara mal de mí. O sea, eso jamás pasó, también lo reconozco, ¿no? Pero sí me tocó, pues como te comenté hace rato que estuve apoyando en otra ciudad, pues ver ese tipo de casos, pero desde el punto de vista de quien escucha. Pasa que cuando leo lo de la atalaya, literalmente fue algo, bueno, aquí tengo mi Biblia, que estaba abierta, estábamos estudiando. Mira, los testigos de Jehová no recibe, el cuerpo gobernante no recibe inspiración ni de parte de Dios ni de Cristo. Vámonos. O sea, literalmente la cerré, guardé mis cosas y me salí. Exactamente. Es que eso fue lo que pasó al final de cuentas. Dije, no tengo nada que hacer acá, simplemente lo cerré y me quité. Ahora, en cuanto al proceso, eso fue lo que pasó, lo que dijo, a partir de acá me despego y no regreso. Pero el proceso sí llevó años, realmente llevó años. En el aspecto de que pues salir creciendo, ir alejándome un poco más, pues ahora sí que tratar de ser un adulto funcional en la sociedad, te das cuenta de que muchas de las actitudes que uno tiene, obviamente como joven, pues son inmaduras, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de eso y trataba de reflexionar algunas cuestiones en cuanto a mi conducta y otros temas. Pero también en el tema religioso, pues empezaba, permíteme, pensé que tocaron la puerta. En ese tema empezaba a darme cuenta de que muchas de las cosas que había visto y se habían hecho pues eran incorrectas. Entonces, pues decido tratar de cambiar eso, ¿no? Pero realmente encuentro un sentimiento tanto de culpa, pero evidentemente también de coraje y de alguna forma odio, porque en su momento fue odio. Te digo, yo tenía bastante información acerca de eso, pero mucho decidí quemarlo porque no quería saber nada de ese pasado. Bueno, ocurre que pues pasa un tiempo y realmente pues yo soy una persona que padece una cuestión de salud emocional, pues igual debido a varios problemas en la vida, intento de alguna forma pues acabar con ella. Sin embargo, pues no puedo, y de ahí me doy cuenta que tengo muy buenos amigos, y uno de estos, pues al ser mormón, me invita a su iglesia, ¿no? Ok, conozco esa iglesia, sin embargo, pues llego con un chip como de ex testigo, así como de que, ok, trataba de buscar semejanzas entre ambas iglesias, ¿no?
Sin embargo, la manera de enseñar de uno con la del otro es un poquito distinta. Sí tiene similitudes, pero son muy marcadas. No son tan, no son tan amplias. Es un poco más abierto y un poquito más rápido el sistema de aprender de los mormones y de bautizarse. Sin embargo, como religión sí son una religión que se dediquen a apoyar a la comunidad, pues de aportar algo a la comunidad a la cual ellos pertenecen, ¿no? Bueno, ahí ya entré a otro tema, no sé si quieres preguntar algo más o cómo sería. No, me parece interesante. Ya que contaste cómo fue tu vida con los testigos de Jehová y por qué decidiste abandonarla. Entiendo que es difícil, o sea, ese proceso de desprenderse tanto de las enseñanzas de los testigos, porque un lavado de cerebro muy fuerte. A mí me costó mucho desprenderme de todo lo que aprendía, incluso estar abierto a aprender cosas nuevas. Entonces me llama la atención, ¿tú por qué decidiste querer conocer la religión de los mormones? En mi caso, también traté de buscar la verdad en otras religiones. Yo creo que fue un error, porque yo quería que otras religiones, no sé, me explicaran en qué están equivocados los testigos de Jehová. Bueno, ninguna de las enseñanzas de las otras religiones me convenció. Tampoco me topé con personas eruditas. Pero yo de verdad que investigué mucho. Fui a la iglesia adventista, a la católica, a los evangélicos. Creo que una iglesia metodista visité en Venezuela también. Pero siempre tenía muy arraigada la doctrina de los testigos de Jehová. Ahora, ¿cómo es que tú aceptar las enseñanzas de los mormones, que aunque tienen similitudes con los testigos de Jehová, sus enseñanzas, la mayoría son muy diferentes? Bueno, vamos a definir aquí dos puntos. La cuestión doctrinal es completamente distinta. Eso es un punto muy importante. La cuestión doctrinal entre un testigo y la iglesia mormona es completamente diferente. Estamos hablando de tal vez blanco con negro o azul y rojo. O sea, son creencias distintas. Sin embargo, la forma de enseñar las cosas es donde también suele haber ciertas similitudes muy particulares, porque al final de cuentas todas las religiones caen en el proselitismo, ¿no? En haz más adeptos. ¿Sí? Los testigos lo hacen a través de ser precursores, de irse de ruta, de dedica tu vida al servicio. Los mormones son de una forma un poquito más sutil, de dedícate 2 años en el caso de los hombres, 1 año y medio en el caso de las mujeres, a servir en una misión, y luego haz tu vida normal, cásate, ten mormoncitos, vamos a llamarlo así, o sea, cásate, ten hijos, que crezcan en la iglesia, que sean futuros misioneros y pues tengan una vida económicamente bien para que puedas seguir aportando a la iglesia. Lo resumiría así. Solo que los testigos son más de... No hay margen de error. Con los mormones hay más... Bueno, a lo que a mí me tocó vivir, hay más comprensión a que somos seres humanos imperfectos. Eso es lo que a mí me tocó vivir, porque también he visto entrevistas en tu canal de otras personas que les ha tocado inquisidores, básicamente, en su barrio, en su estaca. Entonces, yo creo que ahí también cambia un poco el lugar o donde practicaste tú esa religión. Pero bueno. Ahora, yo tengo curiosidad con los mormones. ¿Cómo es el proceso de entrar en esa religión? Tú que llegaste ya siendo adulto, que no creciste en esa religión, yo entiendo que con los testigos de Jehová primero te dan estudio, después te hace publicador, te bautiza. ¿Cómo es el proceso con los mormones? Brevemente llegan los misioneros, te van a dar 1, 2, 3 lecciones y te van a preguntar si te quieres bautizar. O sea, es algo que puedes hacer en menos de un mes. Wow. Sí, sin conocer la doctrina prácticamente. Sí, de hecho ellos son más partidarios de que eso lo vas a ir conociendo conforme te integres a la iglesia. Lógicamente, cuando es integrarte a la iglesia, tú apenas eres bautizado y ya te están dando ciertas responsabilidades. Aquí no lo llaman privilegios, se llaman responsabilidades, llamamientos, que vaya, son muy absorbentes. Ocurre lo mismo con los testigos. Los testigos lo hacen a través de, vamos a tener entrevistas, vamos a participar para la asamblea, vamos a predicar, que es lo principal. Los mormones lo hacen mucho a través de, hoy hay una actividad para jóvenes, los HAS, jóvenes adultos solteros de 18 a 30 años, tienen tal actividad, tú estás en ese rango de edad, pues deberías de ir.
Oye, pero también tienes un llamamiento en la iglesia como líder misional, tienes que reunirte con los misioneros. En el caso de mi barrio eran misioneros. Y en aparte, pues como eres varón, pues perteneces al quórum de élderes, entonces tienes reunión con el quórum de élderes tal día. Ok, eso es lo básico, pero aparte había reuniones en la estaca que citaban a ciertas presidencias y ocupaban que vayas, ¿no? Entonces, prácticamente toda la semana la dedicabas a eso. Sumado a eso, pues tenías lo que los mormones como doctrinalmente enseñan, es el llamado instituto, que es tomar clases de religión o de doctrina de alguna forma, ¿no? Eso generalmente es de lunes a sábado. Entonces, básicamente te vuelves a inmersir en eso. Tú te dedicas a tu trabajo en las mañanas y por la tarde estás dedicado a la iglesia, 24/7 prácticamente, ¿no? Entonces, de alguna forma no tienes manera de alejarte de sus ideas, ¿sí? Porque todo te absorben ahí. Ok, entiendo. A mí me parece muy curioso que de una religión a otra, que la doctrina son tan distintas. ¿A ti no te costó trabajo aceptar las creencias de los mormones? ¿O siempre tuviste duda o lo aceptaste todo en su totalidad? ¿Toda la doctrina la aceptaste o dudaste de alguna? Porque es que tienen una doctrina que comparada con el cristianismo tradicional son muy raras, como eso que Satanás y Jesús son hermanos, que vamos a ser Dios en otros planetas. Wow. ¿Cómo tú percibías esa enseñanza? Realmente dudo de muchas de ellas, pero no las encuentro mal fundamentadas. Al final de cuentas van muy apegados a lo que es el deseo propio del ser humano. Aquí es donde empieza un desprendimiento en la iglesia mormona. Cabe mencionar que pues, yo me bautizo en la iglesia mormona teniendo 22 años. Ahorita cumplí 23, pero ahorita estaría por cumplir 5 años como mormón. Oficialmente no lo he dejado, simplemente me he apartado porque pues aquí no ha pasado nada grave. Sin embargo, sí me di cuenta de dónde provienen esas ideas en esa cuestión doctrinal. Por ejemplo, aquí se nos enseña que al final de cuentas cada uno va a ser un dios y pues va a traer vida a otro planeta, que eventualmente se espera que así como Jesucristo cumplió una función para nosotros, algún día nosotros estemos capacitados para cumplir el papel que Él jugó en nuestra sociedad, en nuestro planeta, en nuestra existencia, y eventualmente luego de haber sido eso, pues llegar al nivel de un Dios mayor y pues de alguna forma crear un Cristo y crear todo un planeta, ¿no? Toda una forma de vida, un universo, si lo quieres ver de esa forma. Aparentemente es algo muy sacado de la ciencia ficción, algo muy fumado, pero no. El ser humano por naturaleza lo que menos quiere es dejar de existir. El anhelo de muchos es de alguna forma tener descendencia, aunque se diga lo contrario de que en estas generaciones no se quiere tener hijos, eso no es cierto. La mayoría anhela de alguna forma seguir existiendo después de lo que naturalmente conocemos como la muerte, ¿no? Dejar algún legado o que de alguna forma te rememoren, ¿no? Te recuerden, decir, bueno, yo hice esto, tal vez aporté esto para la humanidad, morí, pero me siguen recordando, es el deseo de todos. Qué mejor forma de decírtelo es que tú algún día vas a llenar de vida todo, ¿no? Es algo muy natural incluso. Por ejemplo, el de tener un Dios Padre y una Diosa Madre, igual es algo muy natural porque está en la biología del ser humano el formar parejas, el formar un grupo social, nuevamente, algo más íntimo. Estás hablando de tener una pareja, dígase otro hombre u otra mujer, ahí no tengo mayor inconveniente, ¿no? Pero se refiere a eso. Realmente le pegan mucho esa parte psicológica, esos deseos más íntimos del ser humano. Entonces, sí creo que está un poco fumada. En la ejecución tal vez esté mal, pero realmente está muy bien sacado, o sea, está muy bien planteado los anhelos que les hacen tener a los miembros de la iglesia, vaya. Ok. ¿Y tú cómo te llevabas con tus compañeros de fe? ¿Había mucho conflicto como con los testigos de Jehová o allá la cosa es mejor? Sí hay conflicto, pero hay conflicto, existe el conflicto, no te voy a decir que no. Vuelvo a lo mismo, yo te comento, nunca he sido una persona socialmente muy, muy abierta, al contrario, creo que soy muy, muy cerrado en muchas cosas. Y de igual manera, pues yo me doy cuenta que no a todos les agrado, y tampoco no todas las conductas de todas las personas me agradan a mí. Vamos a suponer que yo estaba más en el grupito de los rechazados, por así decirlo. ¿Sí?
pero no rechazados para mal, sino que yo me doy cuenta de cuando segregan o alejan a una persona, entonces yo trataba de integrar a esa persona a mi grupo social, ¿no? De entrada, pues ya teníamos algo en común, o sea, si nos rechazan las mismas personas, pues eventualmente ya tenemos algo de que platicar, ¿no? Pero al final de cuentas lo hacía no por tener amistades, sino por ayudar a las otras personas. Digo, al final de cuentas, mi vida no estaba en la iglesia, porque ya cuando yo me uní a la iglesia mormona, yo tenía una vida social muy aparte de lo que pasaba en la iglesia. Entonces, si me hablaban ahí, me daba igual, si no, pues también, pues estaba padre. Pero, pues vaya, observo que existe mucho esa segregación entre los mismos jóvenes, por el hecho de que si hay personas muy bien colocadas, como en todo, el darle cierto poder, cierta autoridad a alguien, pues hace de que se le suba la cabeza, principalmente a los hijos que son más inmaduros, ¿no? Estás hablando que si estás juntando a un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años, pues bueno, hay mucha inmadurez aún los que eran los más grandes, ¿no? Pero sí tenían bastantes amistades, pero generalmente eran los segregados, vaya, a quienes no aceptaban por los, vamos a decirlo así, los más populares, los mejor colocados. ¿Tú cómo percibías a esa religión? ¿Tú creías que era la religión verdadera, igual que creíste con los testigos de Jehová, o simplemente la viste como un camino más? Se me hizo algo muy inteligente, como te digo, es algo que son personas que realmente ayudan mucho a la sociedad, pero tienen un fin al final de cuentas, ¿no? Y el fin es, de alguna forma, mantener a un grupito más pequeño viviendo bien. O sea, se reduce en eso, ¿sí? Sin embargo, juegan mejor sus cartas al hecho de decir, bueno, ¿cómo me puedo posicionar bien ante la sociedad? Pues apoyando con programas sociales. Es claro que pues desde luego quien los conoce sabe que enseñan inglés, enseñan a leer, a veces dan despensas, hacen apoyos, ayudan de muchas formas a la comunidad. Entonces nunca se les ve como malas personas, de alguna forma siempre es llamativo ver todo lo que hacen. Entonces por eso lo digo, ya lejos de verlo como eso, lo veía como, es un estilo de vida muy práctico, ¿sí? Ya lo empezaba a ver más de esa forma. Digo, no me molesta estar allí, pero tampoco me mata el no estar allá. Ok, y cuando eras mormón, ¿no extrañabas algunas amistades de tu antigua religión, los testigos de Jehová? ¿No te topaste con ninguno? ¿Te dijeron, cómo es eso que cambiaste de una religión tan distinta? ¿No te pasó nada así? Me topé tal vez con uno que sí me lo reclamó. De eso en fuera los demás, el típico ostracismo que te practican de, pues no te hablo, ni siquiera te volteo a ver, te ven como un bicho raro, pero de eso en fuera hay como 2 o 3 con los cuales hasta la fecha convivo. Mi peluquero, por ejemplo, es uno de ellos y puedo tener una conversación sin ningún problema con él. O sea, aún fuera de lo que es su trabajo, no me lo puedo topar en la calle y tomar un refresco o algo con él y no pasa nada. Es una estupidez realmente lo que se pregona en ese aspecto del ostracismo social o la muerte social que te dan, ¿no? Y mucha gente se está dando cuenta de ello. Al final de cuentas, no es de tu mismo grupo de los testigos quienes te van a apoyar cuando tengas problemas. Saben que va a venir otros lados de ayuda, por eso o bueno, al menos lo que me ha tocado vivir, no te repelen de esa forma a todos, porque saben que en algún momento ellos pueden estar en la misma situación, o están cerca de estar en la misma situación. Claro. Ok, entiendo. Y con los mormones existe el ostracismo. Como tal, como una práctica, no. Pero sí es algo que sucede en cuestión de conducta, eso es algo más a cuestión personal. Aquí se te presiona mucho a casarte joven, es algo que sí he estado muy en contra, he visto matrimonios desde los 20, 18, 21 años, 19. O sea, es algo muy... Pues, no tienes algo seguro en esos momentos. Pero, por ejemplo, el hecho de pronunciarte en contra de esas ideas, pues sí hace que una que otra persona pues tenga cierto rencor o te mantenga de lejos, ¿no? Pero como una práctica, como una doctrina no se enseña. Simplemente se te tiene en cuenta como que, bueno, pues algo más social, ¿no? No me agrada lo que tú haces, pues no me acerco a ti. Es todo. Ok, pero no es una norma impuesta por la iglesia que no le puedes hablar a esta persona porque te expulsamos también, como los testigos de Jehová. Así es. Tal vez sí exista a nivel de los líderes que te digan, mira, es que ten cuidado, tal persona es así, pero tanto así que te lo prohíban o porque te van a hacer algo a ti, no. Pero tal vez que te aconsejen de, mira, tal persona habla así de la iglesia o se comporta así, pues deberías de tener cuidado. Ahí sí.
Lo que sí existe y es muy marcado, que hay una división enorme entre quienes fueron misioneros y quienes no. ¿Qué división hay? ¿Qué quiere decir? Se tienen mayor estima a quien sirve en una misión que a quien no, así de fácil. Sí existe en todo, y aquí es algo que quiero recalcar, y lo dije hace ratito, el darle tu poder o autoridad a otra persona es lo peor que puedes hacer porque tiene un control sobre tu vida y sobre quienes te rodean, ¿no? Así como hay personas muy buenas, dígase con los testigos, con los mormones, con los adventistas, con los cristianos, con los presbiterianos, con quien quieras, hay personas que genuinamente te quieren apoyar, pero hay personas que por sentirse en una posición de poder, al ver amenazado ese poder, tienden a hacer todo lo posible por conservarlo, y es ahí donde existe el problema. Y eso existe incluso en cuestiones laborales. Si tú tienes un jefe, te puedes tener un muy buen jefe y un jefe que sea una completa basura solo porque no le caes bien. No sé si me explico en esto. Simplemente estamos extendiendo ese orden social a otro tema. Mira, igual y con esta frase me delato quién soy, porque si lo llegara a ver una sola persona de mi comunidad, enseguida se van a dar cuenta. Pero yo lo digo así. No existe la gente corrupta e incorrompible. Existe gente que es corrupta y gente que es propensa a ser corrompida. Yo en este caso me considero en el segundo grupo, te consideraría a ti también en el segundo grupo. A casi todas las personas que en ese momento no son corruptas las considero dentro del segundo grupo. Somos propensos a ser corrompidos. Eh, yo, al menos por el simple hecho de ya no estar dentro, pues no sé cómo hubiera sido mi vida si hubiera continuado en cualquiera de las dos religiones, ¿no? Pero de haber tenido un puesto de autoridad y haber sabido que puedo de alguna forma evitar que pase cierta cosa que me perjudique a mí, hubiera movido mis influencias, sí, es muy probable. Entonces, por eso te digo, eh, lo único que estás haciendo es extender el estrato social, perdón, el orden social a alguien que de alguna forma puede influir en tu vida, porque pues la religión, al menos para nosotros los latinos, es algo muy, muy importante en nuestras vidas, o al menos para la mayoría, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, igual, recapitulando casi todo lo que hemos platicado, Elian, yo no he hablado mucho en sí de la cuestión doctrinal, ni tanto de la historia, he tratado de marcar más puntos que considero importantes, porque es lo que quiero transmitir igual hoy en esta entrevista, en esta oportunidad que me estás dando, de que la religión en sí es un intento por querer normar la conducta social, la conducta moral de las personas. Porque al final de cuentas, si tú resumes los mandamientos que dan en todas las religiones, los dos más grandes mandamientos, al menos para las religiones judio-cristianas o abrámicas, es amar al prójimo por sobre todas las cosas, como a ti mismo, perdón, ya estoy haciendo apostasía, y amar a Dios por sobre todas las cosas, que básicamente se traduce, no le hagas nada malo a tu semejante. ¿Me equivoco o no me equivoco? La ley se resume en eso. Y sin embargo, mira, aquí en un punto de mi vida, cuando empieza la pandemia, necesito regresar a terapia por cuestiones emocionales y a tratamiento psiquiátrico, obviamente a medicarme, ¿no? Pero el hecho de recibir una medicación evita que ciertas cuestiones emocionales no se desmoronen. No lo sé explicar porque no conozco la terminología ni soy un experto en ello, pero sí te puedo decir que al tener cierta medicación, como no, tu cuestión emocional no se rebosa, vaya, no es tan fácil que te lleguen a ese punto de decir, te vayan a convencer por el sentimiento, vaya. Entonces es como te das cuenta de que mucho de lo que pasa en la religión es un resumen de la cuestión psicológica que sucede con todos nosotros. Ellos te invitan a ser bueno a través de decir, es que hay un ser mayor que te lo pide, pero tú puedes ser perfectamente una persona que cumple con todos los mandamientos sin siquiera saber que existe un Dios judeocristiano como lo conocemos nosotros. O sea, tú puedes ser una persona que jamás haya escuchado de Cristo ni de Dios y aún así estar cumpliendo con todos los mandamientos, ¿no? Obviamente en esos mandamientos al darte cuenta de hay cosas que van en contra de la naturaleza del ser humano, como por ejemplo el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es algo malo. O sea, toda persona tiene el derecho a disfrutar de su sexualidad y eso es completamente válido. E igual invito mucho a las personas que lo están escuchando a que si lo hacen, lo hagan con responsabilidad, ¿no? Tanto de cuidarse ustedes de alguna enfermedad como pues si hubiera un embarazo, pues hacerse responsables, ¿no? No por ello quito la responsabilidad de cada cosa, pero realmente el hecho de controlarte la sexualidad es una forma muy, muy fuerte de poder manipularte, de poder decir yo decido qué hacer, ¿no? Contigo.
Porque al final de cuentas, si tú nunca has probado lo que es una relación sexual, la mayoría de las personas que están así lo desean, lo anhelan y lo he visto. De alguna forma, si tú eres una persona que tiene gusto por el sexo opuesto, o sea, hombres que les gustan las mujeres, si de alguna forma la opinión de tus líderes influye mucho en cómo te perciben ellas, de esa manera ellos ya tienen control sobre ti, porque te van a obligar a que te formes como ellos quieren o que te alinees a lo que ellos quieren para que tú puedas llegar a esa meta que solo lo vas a lograr en cualquier religión a través del matrimonio. Claro, bueno, ahí sí veo que son polos opuestos distintos los mormones a los testigos de Jehová. Tú me dices que los mormones incitan a que las personas se casen jóvenes, que formen familia. Los testigos de Jehová, todo lo contrario. El cuerpo gobernante preferiría que nadie se casara y si se casan que no tengan hijos. Son antiprocreación, antimatrimonio los testigos de Jehová. Como te platicaba, yo creo que ambas religiones tienen el fin, y lo voy a decir así explícitamente, se ofenda a quien se ofenda, pero para los testigos la finalidad real es mantener a todo el corporativo de la Watchtower, y en este caso el cuerpo gobernante, que es quienes se benefician de ese ingreso económico. Por otro lado, en el caso de los mormones, se mantiene también a todo el corporativo que esté, no me acuerdo en este momento cuál es la sociedad que rige a los mormones, pero también está lo que viene siendo el profeta y pues los apóstoles que están ahí. O sea, ese grupito cercano es el que se beneficia más en cuestión económica. Entonces, esa es la finalidad. Lo que pasa es la ejecución. En los mormones, lo recalco, es una religión muy inteligente que te lo dice. Yo necesito miembros que se casen. Bueno, primero que nada que hagan proselitismo en su mejor época. Luego de ahí les voy a dar un montón de programas para que tengan buenos estudios, porque eso es verdad, la iglesia mormona te permite el acceso a muchas cosas en cuestión de formación académica y seglar, para que ellos cuando se casen pues puedan tener muchos hijos. ¿Qué se traduce en eso? Tengo más mormoncitos, tengo muchos más adeptos que van a crecer ahí, y al crecer en el seno de una familia mormona, son más propensos a que se queden. Si tienen 10 hijos, probablemente los 10 se queden, pero si se quedan 7, pues bueno, el 70% de una población es bastante. Ahora, si repites eso a una escala mayor, pues imagínate. Y si todos los mormones o su mayoría tienen una licenciatura, incluso maestrías o mayor preparación seglar, generalmente tienen acceso a mejores trabajos o son más emprendedores. ¿Qué significa eso? Dinero. Y al no pedirte requisitos morales tan altos, sí te los piden, pero están dispuestos a perdonar muchas de las cosas, tú de alguna forma te sientes bien porque no te sientes segregado y estás dispuesto a seguir dando tu diezmo y tus ofrendas. Es decir, tengo mucho, doy mucho. A cambio, en el caso de los testigos es todo lo contrario. Los mormones piensan de esta forma: quiero jugo de limón, voy a sembrar árboles de limón y voy a cosechar, y luego voy a sembrar más y voy a seguir cosechando. Los testigos no. Los testigos dicen, bueno, ya tengo no sé, un plantío de limones, voy a exprimirles todo lo que se pueda hasta que se mueran los árboles de limón. Básicamente es eso. O sea, ellos lo hacen solo a través del proselitismo, pero incluso va en decadencia. O sea, ellos ya están en un punto en el cual el cuerpo gobernante mismo está tratando de exprimir lo último que le queda a sus fieles. Sí, es muy cierto. Bueno, y de hecho, los testigos de Jehová son una secta autodestructiva. Así lo percibo yo. Creo, yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que se están yendo de la secta de los testigos de Jehová es por culpa de la misma secta, porque ya la gente no está aguantando el maltrato, ya es insostenible, mucho maltrato y ningún beneficio, mucha profecía fallida, son pocas personas las que aguantan eso. Entonces por eso yo creo que los testigos de Jehová son una secta autodestructiva, ellos mismos provocan su declive. Exactamente. De hecho, con esa cuestión de los testigos sí lo concuerdo. En el caso de los mormones, te digo, al menos lo que a mí me ha tocado ver es menor, pero sí he visto casos en el cual, pues sí, lastiman mucho a las personas que tienen una inclinación sexual distinta, ¿no? Incluso de alguna forma son muy sutiles con sus imágenes. Una vez me acuerdo que seguía el Instagram de uno de los profetas, si no estoy mal, y fue después de una conferencia, y decían, ayuda a tu amigo menos mormón a ser más mormón. Y te ponían una persona pues vestida con ropa pues de iglesia, con su camisa blanca, su corbata y su pantalón de vestir, pero con el cabello largo.
nunca te van a decir que está mal tener el cabello largo, pero te van sembrando la idea más, ¿cómo se diría? Disimuladamente, vamos a llamarlo así. Ok, eran 2 puntos. Que sí tratan de alguna forma venderte la idea de que es correcto y que no, con imágenes más sutiles. Y en cuanto a la cuestión de la homosexualidad, en mi caso yo soy heterosexual, así me identifico. Pues igual tengo novia y todo, así que pues estoy seguro de que lo soy. Pero tengo una amiga que le tocó pues ser homosexual, con gusto por otras mujeres, ¿no? Bisexual, de hecho. Sin embargo, ella se fue a una misión así, y de hecho en la misión pues ella regresó. Es muy mal visto que regreses de una misión, antes de que concluya tu tiempo. Pero bueno, y ya fue que ella me confesó lo que pues a ella le pasaba, ¿no? Ahí me desgarro mucho porque al menos a mis amistades las aprecio mucho. Realmente yo sí soy sincero, yo me enamoro de mis amistades en general. O sea, hablando, sean hombres y mujeres, llego a tener sentimientos profundos por ambos. O sea, de decir realmente te aprecio, te quiero mucho, me duele si algo te pasa, ¿no? Y el hecho de que ella me contara es que eres la segunda persona a la que se la cuento, pero la primera me lastimó muchísimo y era una de sus amigas. Entonces, ahí realmente sentí mucho dolor, porque incluso en las semanas posteriores me fue diciéndole que algunos miembros más lo supieron a raíz de esta chica. De hecho, el día que hablamos yo le dije no lo menciones mucho porque muchos no lo van a entender. Aquí hay una frase que igual uso mucho, es que pensar diferente es un privilegio y no cualquiera tiene ese privilegio, pero también es una responsabilidad. Si tú eres capaz de entender otras cosas que los demás no te da el derecho a cambiarle el pensamiento a las demás personas, solo tienes que estar ahí para guiarlos cuando ellos decidan abrir los ojos, ¿no? En el caso de ella, pues igual tuvo un alejamiento con la iglesia mormona a raíz de todo eso. Sin embargo, ella como creció dentro de una familia que ahí estaba en esa iglesia, pues le es muy difícil alejarse de eso, ¿no? Sin embargo, pues ya veo que se integra más a sus otros grupos sociales, ya en este caso los de la universidad. Y como le comentaba en esa ocasión, y esto igual va para todo el que le sirve y esté en esa situación, si tú estás en una religión que tiene matices sectarias, dígase testigos de Jehová, adventistas, mormones o cualquier otra, antes de salir te trata de ir haciendo una vida aparte. O sea, cultiva amistades sinceras en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, para que el día que te vayas no sientas esa pérdida. El día que tú digas, ya no quiero nada con esa religión, tú no vas a sentir una pérdida porque tienes una vida aparte de ellos. Entonces eso espero que les pueda servir mucho a los demás, porque es la realidad. El hecho de sentir abandono o que alguien tenga control sobre tus emociones es algo terrible y es por donde muchas religiones se rigen. Y a raíz de eso es que también existen los suicidios, porque si te aíslan, es muy difícil controlar los impulsos, pues ahora sí que de lastimarse o de sentir abandono. Ahora, tú estuviste muy bien adaptado con la religión de los mormones, tal vez tuviste algún desacuerdo, pero ¿qué fue lo que hizo que tú te alejaras definitivamente de esa religión? Tomar terapia. Como yo te comento, en pandemia pues ocurren ciertas situaciones familiares que pues, preferiría omitir en este video, pero que al final de cuentas pues volvieron a sacar a la luz un padecimiento emocional que yo tenía desde chico, ¿no? Yo padezco depresión con un trastorno bipolar en ese aspecto. O sea, de repente mi depresión sí tengo momentos muy fuertes de depresión y al día siguiente estoy completamente feliz, en unas horas como si eso jamás hubiera pasado, ¿no? O sea, un día, no sé, tal vez un martes a las 3 intento matarme, pero a las 5 ya estoy completamente feliz y haciendo planes de todo. O sea, planeando vivir 100 años más, ¿no? Entonces, al medicarme y obviamente atenderme con un profesional, eso sí, siempre he estado muy a favor de cuidar la salud, tanto física como emocional. Entonces, pues al estar medicado, te digo, la cuestión emocional, me dan un medicamento que se llama neuroregulador, es valproato de magnesio. Entonces lo que hace es que no puede estar ni muy feliz ni muy triste, o sea, trata de mantener mi estado emocional como que a la mitad, como donde debe estar, lo sano, ¿no? Porque también incluso sentir mucha felicidad no es lo correcto. O sea, tomar decisiones estando triste es pésimo, pero tomarlas estando feliz prometes cosas que no puedes hacer, o te haces ideas que luego no vas a poder cumplir. ¿Qué es lo que ocurre con la religión? Te tocan o el tema de la tristeza para que tú tomes una decisión, te conmuevas, o te motivan tanto que tomas una decisión premeditada. Cualquiera de las dos cosas es mala. Entonces, al estar tomando esos medicamentos, pues me doy cuenta de que lo que me están diciendo realmente se me hace algo tonto. O sea, un intento de manipularte emocionalmente, sea por el lado triste o por el lado feliz.
pero al tener en cuenta que también estaba teniendo pláticas con mi psicólogo, era inevitable el mencionar los temas de la religión. Y le decía, es que yo ya empiezo a darme cuenta que lo que me están pidiendo simplemente es, sé bueno con nosotros, o sea, simplemente sé bueno con los demás. En ese entonces, pues ya empezaba a cuestionar lo que es la existencia de Dios, no porque no cree en él, sino que pues lo entiendo más como algo tradicional que ahorita estamos viviendo por el tiempo en el que estamos. Realmente la religión cristiana no tiene ni 2000 años que empezó a existir, es algo para el periodo de tiempo de la existencia de la humanidad es muy corto. Entonces yo creo que es algo normal, así como en su tiempo existieron diferentes religiones que ahorita llamamos mitologías, tal vez en 10.000 años exista la mitología cristiana o la mitología católica o la mitología mormona, me atrevo a decirlo de esa forma. Condéname quien me quiera condenar, pero es la verdad. Yo lo veo más de esa forma. Es válido que en el periodo de tiempo en el cual naces o existes, tengas el derecho a creer en esa religión, porque es lo que se te inculca culturalmente. Pero pues simplemente ya estaba más en ese punto de decir, convivo con la religión porque es algo tradicional, es algo con lo cual pues de alguna forma me voy a topar en más de un punto de mi vida. De hecho, si tú me dices que crees en Dios, yo no te lo voy a rebatir. O sea, para mí está perfecto, no me afecta. Llego a esta conclusión. Si tú me dices que no puedes hacer algo porque tu religión te lo permite, adelante. Yo no te voy a hacer ningún problema. Pero si tú vienes y me dices que yo no puedo hacer algo porque tu religión porque tu religión lo prohíbe, ahí sí tenemos un problema, porque no tiene por qué la creencia de uno perjudicar a un tercero. Simplemente cada quien es libre de ejercerla. Entonces ahí es donde empieza ese despertar de decir, bueno, realmente yo he tratado de cambiar mi vida, particularmente ahorita en febrero, pues tuve la pérdida de mi hermana por enfermedad al final de cuentas. Mi hermana es de denominación católica, entonces cuando ella estuvo en sus últimos meses de vida, pues se acerca mucho a esa religión y obtiene un nivel de paz muy grande. Lógicamente mi hermana era más chica que yo, pero digo, yo a mi edad quisiera alcanzar ese tipo de paz. Ocurre un cambio significativo conmigo y digo, bueno, entonces simplemente quiero ser mejor todos los días con todos, tanto en el trabajo, con mis padres, con mis hermanos, bueno, con mi hermana que me queda, con mis demás familiares, con mis amigos, tratar de aportar en todo momento con quien conviva. Y es cuando digo, realmente no necesito la religión, simplemente necesito ese deseo de querer hacerlo mejor. De mi parte es eso, simplemente es el deseo de decir, no lo necesito en estos momentos. O sea, realmente no lo necesito. Entiendo que lo que nosotros percibimos como la paz de Dios no es más que estar bien con uno mismo. Y eso no me hace ateo porque muchas cosas las atribuyo a algo que no puedo explicar. Dígase una incógnita en esos momentos para la ciencia, para quien sea, pero pues no me considero ateo, porque si en algún momento tuviera que justificar algo inexplicable, diría que es un milagro. Pero sin embargo, me considero una persona devota a las creencias religiosas. Simplemente no tengo problema con la existencia de una religión en esos momentos. Por eso simplemente decidí alejarme. O sea, ni siquiera he escrito una carta y no pienso hacerlo. En cuestión de eso, los mormones no bueno, al menos a mí nunca me han acusado en este tiempo de febrero para acá. Y pues no veo la necesidad de presentar una carta. Simplemente, si a ellos les conviene que yo esté en sus registros, pues adelante. Y si no, pues es problema de ellos, que ellos hagan el trámite. Claro, porque no es como los testigos de Jehová que tienen esa norma del ostracismo y que tienen que marcarte y decirle a los demás, no se le acerquen. Es más fácil tanto entrar como salir de los mormones, supongo. Al menos en mi caso, en mi localidad, sí lo fue. Pero, como te digo, he visto algunos de los videos de ex mormones que has entrevistado y sé que la situación es muy distinta. Yo te hablo desde lo que a mí me tocó vivir. ¿Sabes por qué los testigos de Jehová te piden que escribas una carta? Y eso es algo que igual he analizado mucho. No sé si has visto las típicas discusiones de novios cuando son inmaduros todos, ¿no? Que terminan y siempre hay una parte que te dice, entonces, ya estás terminando conmigo y te insiste casi como 10 veces la pregunta y las 10 veces le tienes que decir que sí, porque te está tratando de chantajear, de manipular a que digas, no, sí quiero regresar. Y ahí es cuando él vuelve a tener el control. Los testigos de Jehová de alguna forma te invitan muchas veces a que regreses, pero cuando llegan a ese punto de, bueno, entonces dame tu carta, es la última oportunidad, de aquí no hay vuelta atrás. Muchos tienden a ceder en ese último momento de decir, no, entonces sí quiero regresar, pero no. O sea, es más, al contrario, nunca hagan una carta que sea su problema de ellos. Lo vuelvo a decir, si ellos quieren que estés desasociado, que ellos hagan el trámite. O sea, no te molestes tú en darles una explicación a gente que no la va a entender. Y aun si la entendiera, de verdad yo invito a muchos a nunca hacer esa carta por un simple y sencillo motivo. Actualmente estudio la licenciatura en matemáticas, es mi segunda carrera.
El área que más me ha gustado es la estadística, pero el simple hecho de darle los motivos a un restaurante de por qué no te gusta su producto es darle más herramientas para que ellos mejoren sus ventas. Si tú a los testigos de Jehová les dices el por qué te vas, de alguna forma es decirles, mejoren en esto para que más personas se acerquen a su religión o se mantengan. Yo les diría que no lo hagan, o sea, que ellos sean quienes hagan el trabajo de investigación, no ustedes. No lo hagan por ellos, realmente solo márchense y listo. Pongan un alto. Si alguien les quiere agredir físicamente y pueden defenderse, defiéndanse. O sea, el golpear, lastimar a una persona que te quiere lastimar no tiene nada de malo. Y creo que en muchos de los países existe lo que es la autodefensa. Y por otra parte, si no te puedes defender o eres menor o algo te evita que te puedas defender o te lastiman, acude a las autoridades. Eso es lo correcto. O sea, el chiste es que ellos vean que por ser una religión no están libres de pecado y que la gente se dé cuenta de que eso es lo que está sucediendo. Eso es para cualquier religión, ¿eh? No solo para los testigos, pero veo que es con los testigos donde más pasa. Sí, en cuestión de cristianismo, de denominaciones cristianas, si no son los peores, son uno de los peores, los testigos de Jehová. Están entre los primeros lugares. No me atrevería a decir los peores porque yo no conozco todas las denominaciones cristianas. Y sé que hay muchas iglesias que enseñan cosas raras. Yo conocí sobre una iglesia evangélica en República Dominicana que prohíbe que sus miembros duerman con pijama. O sea, esas cosas absurdas. O sea, que tal vez es alguna religión peor que la de los testigos de Jehová. Es cuestión de ir conociendo. Mira, el simple hecho de prohibirte algo, los mormones prohíben tomar el café. Sinceramente es una doctrina que nunca he entendido. El café me encanta y aún siendo mormón, créeme que me tomaba café y alcohol como si no me molestara nada, ¿no? Pero porque yo conozco el límite en el cual lo puedo consumir, en el cual no es perjudicial para mi salud. Incluso tomarme 1 o 2 cervezas sé que no me va a hacer nada. Pero bueno, voy a esto. El simple hecho de prohibirte algo que a ti te gusta o que tal vez te pudiera gustar, de alguna forma es volver a tener el control sobre tu vida. Y no se trata de eso. Amigos, todos los que están escuchando esto, realmente hagan lo que quieran. O sea, ninguna religión les puede venir a decir no lo hagas. Y si tú estás de acuerdo con ello, bueno, acuérdate que el día de mañana, si las cosas salen mal, tú lo decidiste. Pero así como tú decidiste meterte en la boca del lobo, tú te puedes salir. Y créeme que el lobo no puede más que tú puedes más que él. Entonces, pues es eso. No conocemos todas las denominaciones religiosas, pero así como tú has dicho, debe haber normas aún más absurdas en otros lados. Bueno, amigo Damián, han sido muy sabias tus palabras, muy sabios tus consejos. Perteneciste a 2 de las religiones más complicadas del cristianismo. Tanto los testigos de Jehová como los mormones son consideradas sectas de alto control mental. Y tú estuviste en las 2 y pudiste salir victorioso. Te felicito y estoy muy agradecido que hayas abierto tu corazón, que hayas querido contar tu experiencia con el propósito de ayudar a la audiencia. Obviamente, yo a estas alturas no pretendo que todo el mundo crea lo mismo que yo, ni presiono a nadie a que abandone su religión. Yo simplemente, con la ayuda de ustedes, los invitados, trato de mostrarle la verdad a las personas, lo que las religiones ocultan, y ya la persona que decida. De verdad, si pese a las evidencias, alguien quiere seguir siendo testigo de Jehová, quiere seguir siendo mormón, yo de verdad no lo juzgo. Pero yo trato de cumplir con advertirles. Y bueno, gracias a ustedes los invitados, yo sé que va a dar mucho fruto esta labor. Amigo Damián, ¿quiere decir unas últimas palabras para el público, por favor? Claro, de hecho, pues primero que nada te quiero agradecer la oportunidad de pues, poder hacer esa entrevista con tan poco tiempo al final de cuentas, ¿no? Cuando nos contactamos, creo que el jueves, el miércoles. Lo primero que nada, para todo el que esté escuchando, y si hay más de una persona que tiene algo que decir, yo los invito a que te contacten, porque realmente sus opiniones nos ayudan mucho, no solo a mí, ayudan a muchos más que están pensando qué hacer. Entonces, si realmente no saben qué hacer o ya salieron y quieren comentar lo que vivieron, háganlo, o sea, acérquense.
Lo que les digo es totalmente cierto. Yo lo contacté un miércoles, si al caso, y estamos a sábado. No pasaron ni 4 o 5 días en que pudiéramos hacer esta entrevista. Entonces, háganlo. Lo segundo es, como lo mencioné, yo tal vez hoy no me enfoqué tanto en hablar de los defectos sobre los abusos o lo que ha hecho mal la religión contra sus miembros. Sí tocamos una parte, eso es verdad, pero no ahondamos tanto en ello. Yo pretendía más hablar de cómo las religiones pues pretenden manipularlos desde nuestros sentimientos, desde lo que nos gusta. Como te dije en el caso de la religión mormona, sí es cierto, para lo estándar abrámico judeocristiano es una locura, es una historia de ciencia ficción. Te pudiera decir que es Star Wars y te lo compro, pero es algo muy inteligente cómo decidieron ellos contar su historia y cómo forjarte las metas para que tú emocionalmente y psicológicamente desees alcanzarlas y esforzarte por ellas. Entonces, traten de siempre ver en dónde están parados, dígase trabajo, religión o amigos, desde el punto de vista emocional y psicológico, traten de analizarlo, el por qué algo les gusta tanto, por qué algo no les gusta. Y como les digo, si en algún momento deciden salirse de alguno de esos grupos, para que realmente no sientan el duelo de perder lo que tienes ahí, trata de primeramente hacer una vida o ensanchar otras amistades en otros lados, para que cuando te quites de unas, no extrañes a los otros. Y esa es la verdad. O sea, hay que cuidarse emocionalmente hasta para salir, y yo creo que hay que ser juicioso a la hora de decir, ya no quiero nada. De mi parte, pues es todo. Bueno. No sé si pues, tú quieras agregar algo más, pero yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir hoy. No, en realidad muchas gracias. Ha sido muy amena esta charla, me ha gustado mucho la entrevista. Yo estoy totalmente seguro de que muchas personas se van a beneficiar de lo que hemos hablado hoy. Amigas y amigos, este es el final de esta amena entrevista. Ya saben, si quieren apoyar al canal es muy fácil, dándole me gusta, compartiendo esta entrevista con tus amigos, y es muy importante suscribirse. Hasta luego, señores y señores. Hasta luego, Damián, y muchas gracias. Sale.